Muchas gracias, presidente. Que la empresa más grande del Uruguay, ANCAP, pierda plata en forma constante, no presente sus balances en fecha, se le pierdan los expedientes claves de una transacción petrolera y no se consiga información suficiente, es por sí solo extravagante. Bastaría esta enunciación para que el sistema político se ocupe de investigar qué ha pasado en esa empresa pública. Una empresa pública administrada por funcionarios públicos, con nombramientos políticos, que ha tenido un derrotero en su gestión, con altibajos y en algunos casos con comportamientos absolutamente extraños. Que la empresa más grande del Uruguay tenga una política económica y financiera contraria a la que lleva adelante el Ministerio de Economía es extraño, es irregular, es incoherente. Y este solo argumento bastaría para que el Parlamento Nacional se detenga a investigar cuáles son las acciones que se han llevado adelante en ese organismo, cuáles son las decisiones que el directorio adoptó. No necesitaría mucho para recorrer el criterio que el Frente Amplio ha tenido respecto a las investigaciones parlamentarias. En el pasado reciente, postdictadura, el Parlamento uruguayo ha sido escenario de múltiples investigaciones. Llegamos a investigar, crear una comisión investigadora para investigar cómo se emitían los carnés de salud del Ministerio de Salud Pública. Creamos comisiones investigadoras ante la sospecha de que se pagaban horas extras en exceso. Y eso ocupaba titulares de la prensa, obviamente. Y el Parlamento las votaba. Y me adelanto a decir esto porque este debate de hoy ha venido precedido de una serie de declaraciones que buscan minimizar el rol parlamentario en materia de investigación. Creer que cuando una Cámara o la otra pone en marcha un proceso de investigación, lo que está haciendo es un circo mediático. Y nosotros comenzamos por decir que eso es falso. Se produce en circo mediático cuando hay objetivos políticos menores. Pero cuando se trata de alcanzar objetivos políticos superiores, que es la transparencia en la función pública, que es el conocimiento cabal y concienzudo de qué hacen los decisores políticos con los dineros del pueblo, las investigaciones parlamentarias son importantes. Ese rol le asignó la Constitución de la República al Parlamento, que le ha dado el rol de legislar, pero también le ha dado el rol de investigar. Es la Constitución de la República la que crea las comisiones investigadoras. Y en ningún caso se adelanta que para que haya una comisión investigadora debiera haber un ilícito denunciado. Bastaría con encontrar una dificultad notoria en acceder a la información y un comportamiento extraño, extravagante como el de ANCAP en los últimos 10 años para solicitar la comisión investigadora. Y eso es lo que hizo el Partido Nacional a través del senador Álvaro Delgado. Presentó una denuncia fundada. El objetivo de esta sesión especial del Senado, de esta sesión de hoy del Senado, no es responder las acusaciones. Respeto mucho el informe de minoría, pero es equivocado. No se trata de responder las acusaciones. Lo que se trata de ver acá es si la denuncia presentada tiene entidad, tiene seriedad, tiene origen y tiene profundidad. Esas son las 4 cosas sobre las que el Senado se tiene que expedir, no sobre si la denuncia en especial puede ser respondida en esta sesión de hoy. No es el objetivo de la sesión. Y la denuncia, desde nuestro punto de vista, presentada por el senador Delgado, tiene entidad, tiene seriedad, tiene origen y tiene oportunidad. ¿Por qué tiene entidad? La denuncia tiene entidad porque presenta
Como primer argumento, a contrastar los balances de la compañía. ANCAP se ha transformado en un violador contumaz de los plazos. En forma reiterada, no presenta los balances en fecha. Y este es un asunto digno de una investigación parlamentaria. Tengo acá, no voy a cansar a los senadores con lecturas de repartidos de prensa o de posiciones parlamentarias de senadores y diputados del Frente Amplio. Las que tengo acá son solo de senadores y diputados del Frente Amplio. Y son abundantes, y son sobreabundantes. ¿Sobre qué se necesita para investigar? Y por supuesto que no entregar los balances en fecha ya es motivo de una investigación. Y por supuesto que una empresa pública de pérdidas es motivo necesario y fundado para hacer una investigación. Los principales indicadores presentados en la denuncia, como un adelanto, hablan de un resultado acumulado negativo de los últimos 4 años por más de 600 millones de dólares. Esto es lo extravagante, presidente. Que una compañía monopólica, la más grande del Uruguay, que factura 3.700 millones de dólares, pierda plata. No estamos hablando de un negocio ruinoso, estamos hablando de un negocio brillante que es vender combustibles. Tan brillante que el Estado es un socio a la hora de cobrar impuestos. Sin embargo, la compañía pierde dinero. Y nosotros queremos saber por qué se tomaron esas decisiones. ¿Por qué la compañía desconoció los informes que le indicaban, informes internacionales que le indicaban que podía corregir el rumbo? ¿Y por qué no los corrigió? ¿Por tosudez? ¿Por negligencia? ¿Por un plan estratégico? Eso es lo que queremos saber. Hasta ahora no lo sabemos. Los documentos presentados agravan la situación respecto a la existencia de gastos excesivos. Y estoy refiriéndome específicamente a la entidad de la denuncia. Gastar 10,5 millones de dólares en publicidad en una empresa monopólica es prima facie un exceso. Y nosotros queremos saber por qué, cuáles eran las decisiones políticas y técnicas que llevaban al organismo a gastar un volumen de publicidad de ese tamaño. Las erogaciones, quizás menos significativas para el contexto de una compañía, como se han tratado de explicar aquí, en gastos en una feria o en eventos deportivos, que pueden ser muy poco significativos para el organismo, pero lo son para la opinión pública, lo son para el pueblo que tiene derecho a saber. El aumento de los funcionarios, además del personal tercerizado y las subsidiarias, el aumento del número de funcionarios es muy significativo. Y el costo de personal del grupo ANCAP pasó en una década de 43 millones a 183 millones de dólares. La inversión en el remolcador, que acá se analizó como una ayuda al plan estratégico para volver a tener fabricación nacional. Bueno, vaya ayuda, ¿no? Fabricaron un barco pero que nunca anduvo. No funciona. Y se gastaron 12,5 millones de dólares. Se le cobrará una multa a la Armada, es plata del pueblo, es la misma caja. Le cobrarán 600.000 dólares a la Armada porque incumplió y fabricó un barco ruidoso en el que no se puede andar. Es patético, es casi ridículo tener que decirle a la opinión pública que ANCAP con la Armada fabricó un barco que no anda. Los incumplimientos contractuales. La empresa Cementos del Plata, subsidiaria de ANCAP, realizó un importante gasto en la construcción de plantas de cal por un importe aproximado de los 100 millones de dólares. A pesar de ello, no se han alcanzado los objetivos que pretendía ANCAP y, por el contrario, se han hecho denuncias públicas acerca de atrasos en la culminación de obras, así como el incumplimiento de ANCAP en los contratos firmados por no entregar las cantidades comprometidas. Nosotros no conocemos todos los detalles y una comisión investigadora, por supuesto que puede hacerlo. Hoy mismo un periodista me preguntaba, ¿pero y por qué no se hace una interpelación? ¿Y por qué no se trae un ministro a sala y se le preguntan todas estas cosas?
es que la diferencia es muy importante. Una cosa es escuchar la respuesta de un jerarca y otra cosa es investigar a un jerarca. Pero lo que estamos planteando acá no es investigar a un jerarca. Lo que estamos planteando acá es investigar a un organismo. No queremos traer a un jerarca a la silla del acusado. Queremos conocer el funcionamiento del organismo y la toma de decisiones de ese organismo. ¿Qué resultados tuvieron? ¿Cuáles fueron los fundamentos? ¿Cuáles las consultorías? ¿Cómo se adoptó la resolución? La investigadora que estamos planteando es a ANCAP, no a sus directores. El convenio con ANCAP y Petroecuador, un asunto de gran enjundia, por su tamaño, por su volumen, quizás hasta por su condición de acuerdo estratégico entre países, entre presidentes, que conocían obviamente que sus dos empresas públicas se iban a atar en un acuerdo. Es un asunto que no nos queda claro. No vamos a ser tan lenguaraces como han sido en el pasado en anunciar que sospechamos de la operación. No lo decimos y no denunciamos ilicitudes. Sí decimos que queremos conocer los alcances, queremos saber si hubo intermediación. En estos últimos tiempos se empezó a hablar de los intermediarios en los negocios del Estado, que cuando el Estado está en el exterior utiliza intermediarios y los intermediarios funcionan como comisionistas y llevan comisiones. ¿Hubo en ANCAP comisionistas? ¿Hubo otras ganancias adicionales que no figuran en los balances? ¿Hubo otros intermediarios que ganaron mucho dinero? ¿Por qué? ¿Se puede conocer el contrato? ¿Existe el contrato? ¿Se puede recuperar el expediente que figura en ANCAP como desaparecido en el tránsito entre el despacho de un director y la jurídica? Esto es investigar. Esto es conocer en detalle una operación antes de hacer una acusación. La planta de bioetanol en Paysandú y sus derivados también para nosotros es un episodio a investigar. Es un episodio complicado que un empresario denuncia al presidente de un ente autónomo y esto termina en la justicia respecto a nada más ni nada menos que la palabra sobreprecios. Porque sobreprecios suena feísimo. Es lo que pasa en la región. Lo estamos viendo en Petrobras en Brasil, pagar sobreprecios. Suena feo. Entonces hay que aclararlo y las investigaciones permiten aclarar estas cosas. La planta de bioetanol, ¿cuánto cuesta? A esta altura nadie lo sabe. Y la gente tiene derecho a saber y el Parlamento es el instrumento para que la gente sepa. Este es el canal de comunicación adecuada. Este es el canal legítimo de representación de los ciudadanos que permite conocer en profundidad un detalle, esclarecerlo, ponerlo sobre la mesa y por lo tanto informar a la opinión pública. La situación de ANCAP, y en principio parecía ser su hija pródiga, hoy ya no lo sabemos, que es ALUR. Esa relación entre el ente autónomo y su empresa subsidiaria, de la cual es propietario. El sistema político uruguayo acompañó el proceso de iniciación de ALUR como un avance estratégico en materia de generación de alcoholes. Y que lo queramos investigar no quiere decir que contrariemos esa política. Podemos seguir estando de acuerdo en que sea un plan estratégico de ANCAP. Lo que queremos saber es cómo se mueve el dinero entre ANCAP y su compañía subsidiaria, cómo se paga, cómo se cobra, cuáles son los valores de intercambio. Eso necesita ser investigado. No alcanza con una declaración, un comentario o un informe en una comisión del Parlamento. Se necesita una investigación seria, profunda, que consulte técnicos especializados, los que saben de esta cuestión, y que le informen al Parlamento para que éste tome una posición. La denuncia ha sido seria. Es la segunda cosa que la ley le pide al denunciante, que sea serio en su denuncia. Y nosotros creemos que la denuncia ha sido seria, ha sido medida. No ha habido excesos en el lenguaje de comunicación pública.
a pesar de que hemos recibido una andanada de adjetivos. La denuncia ha sido seria y ha sido medida y no ha ofendido en nada a quienes integraban el organismo, porque respetamos nuestra tarea, respetamos al Parlamento y nos respetamos a nosotros mismos. No acusamos de la nada. Hemos pedido información, queremos investigar, queremos poder ingresar a la jurídica de ANCAP y conocer sus expedientes, queremos investigar con seriedad y con profundidad. Es oportuno investigar el tercer componente de oportunidad. Nosotros creemos que es oportuno investigar. Y es oportuno investigar porque el Parlamento uruguayo recobra en esta jornada uno de sus roles abandonado durante los últimos 10 años. Va a investigar una empresa que fue administrada en solitario por el Frente Amplio durante 5 años y que fue de administración compartida durante los otros 5 años. Investigar no quiere decir acusar. Nosotros vivimos en una república. No hay nadie lejos del alcance de la mano del pueblo. No hay nadie en el Uruguay que esté fuera del alcance de una investigación. Se nos ha dicho como réplica que quienes fueron presidentes de ANCAP son figuras políticas de renombre. Eso no es nada nuevo. De los cargos de la administración pública normalmente se salta a otras posiciones políticas relevantes. Y eso no lo criticamos. El hecho de que un presidente de ente autónomo tenga una carrera política destacada, en todo caso, habla bien de la función que ha ejercido. Y si tropieza en su carrera política, quizás sea por la mala función ejercida. Y eso está bien que lo sepamos. Si es un buen o un mal administrador. El actual presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, fue sometido a una investigación parlamentaria durante 3 años. Fue presidente de la República y fue reelecto presidente de la República. Es decir, que se puede salir limpio y de pie de una comisión investigadora, siempre y cuando las cosas se hayan hecho bien. Y en todo caso lo fortalece al dirigente político que, habiendo estado al frente de un organismo público, es capaz de pasar por una investigación sobre sus actos, sobre su comportamiento y sobre sus decisiones. Una comisión investigadora puede encontrar delitos. No nos corresponde juzgarlo. Si los encontramos, se derivarán a la justicia, que es quien competentemente debe analizarlos. Pero lo que no podemos es renunciar, y por eso es oportuno, a la capacidad de investigar. No podemos tener al Parlamento de rodillas respecto a uno de sus roles fundamentales, que es investigar la función pública. Y esta es una buena oportunidad. No es una concesión graciosa de la mayoría. No es le vamos a dar a estos quejosos una investigadora. Es el rol parlamentario previsto en la Constitución de la República. Y nosotros nos apoyamos en la Constitución de la República para reclamar una investigadora. No en la bondad de la mayoría parlamentaria, ni en la tolerancia siquiera, que es el término que usamos para decir que soportamos a los demás. No precisamos tolerancia, precisamos cumplimiento de la norma. La Constitución y la ley nos amparan y lo que estamos pidiendo es marco constitucional. Le hace bien a la República, le hace bien al Parlamento, le hace bien a quienes ocuparon esos cargos de organismo que vamos a investigar, le hace bien al sistema político ser transparente. Y las comisiones investigadoras no tienen por qué ser un circo. Y esperemos que quienes tengan la mayoría parlamentaria en la comisión sepan ejercerla, que es no aplicar chicanas, no impedir la investigación, no cerrarle el paso al trabajo de la investigadora. Si eso acontece, vamos a tener una comisión investigadora que permitirá esclarecer los negocios de este organismo, el más grande del Estado uruguayo, el más importante económicamente, que ha estado sometido, como dice el miembro informante en mayoría, a un asunto mediático, es decir, está siendo escudriñado por la opinión pública. La gente ve que algo está pasando allí, que un organismo monopólico está perdiendo tanta plata. O está haciendo malos negocios, o se equivocaron, o contrariaron la política económica del país, o no sabieron manejar adecuadamente la toma de decisiones. No lo sabemos. Es lo que queremos saber. Y hoy el Parlamento uruguayo habrá dado
un paso muy importante de acompañar esta comisión investigadora. Que nosotros además queremos sea lo más amplia posible, que estén representados en ella todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Ese es el mejor ejercicio de la actividad parlamentaria, que todos tengan voz en esa comisión y que todos los partidos aquí representados puedan integrarla. Se nos ha repartido una moción que ha presentado ya la bancada oficialista que analizaremos más adelante, pero advierto que se ha cometido un error de procedimiento o de lectura incorrecta de la Ley 16.698, porque lo que propone la resolución no es la creación de una comisión investigadora, sino es la creación de una comisión para suministrar datos con fines legislativos, que no es el punto en debate, ni es lo que hemos dicho en estos días a la opinión pública todos los partidos políticos, incluso el Gobierno, que estaba dispuesta a crear una comisión investigadora. La comisión investigadora de la Ley 16.698 es el literal C del artículo 2, y allí se explica claramente en el artículo 6 de esa ley cómo se funciona y cómo se instala, no en el artículo 7. El artículo 7 refiere a otro tipo de investigaciones y esperemos que el debate, cuando llegue el momento de la moción presentada por el Frente Amplio, permita corregir ese error. Era cuanto queríamos decir, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Álvaro Delgado.